A primera vista, nadie en su sano juicio habría imaginado que una simple tira de cinta adhesiva, colocada de forma casi improvisada sobre el borde superior de las alas de un caza Hurricane, pudiera tener algún valor táctico. Y mucho menos que terminaría alterando encuentros aéreos donde cada segundo y cada centímetro determinaban quién viviría y quién quedaría reducido a humo y metal retorcido en los campos del sur de Inglaterra. Sin embargo, en medio del caos absoluto de la batalla de Gran Bretaña, cuando los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica morían sin haber visto jamás al enemigo que los derribaba, un ingeniero sin títulos universitarios, sin prestigio técnico y sin autorización formal, decidió que no podía seguir esperando a que los comités y los manuales resolvieran lo que él veía con absoluta claridad. Los pilotos no estaban perdiendo por falta de habilidad, sino porque sencillamente no podían ver de dónde venía la muerte. El 15 de septiembre de 1940, mientras la campana de las 11:47 marcaba el avance lento del mediodía sobre Kent, un escuadrón de hurricanes luchaba a más de 23.000 pies de altura. Y el aire alrededor de ellos era un infierno metálico marcado por estelas rojas de trazadoras que parecían surgir de la nada. El escuadrón, liderado por Douglas Bader, un piloto que había perdido ambas piernas y aún así volaba con una agresividad casi sobrenatural, intentaba mantener una línea defensiva, pero las balas de los Messerschmitt parecían materializarse desde un vacío imposible, impactando primero y delatando al enemigo solo cuando ya era demasiado tarde. Era una guerra de sombras, de amenazas invisibles, donde los jóvenes pilotos británicos no tenían ninguna oportunidad de reacción, porque la estructura misma del Hurricane les negaba la visión trasera que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. En los primeros meses de aquel combate feroz, más de 1.500 aviones británicos habían sido derribados, y en casi 3/4 partes de los casos, el piloto jamás había visto al enemigo antes del impacto. Ese simple dato helaría la sangre de cualquier comandante, pero especialmente la de quienes debían mirar los rostros cansados de jóvenes que sabían que su esperanza de vida en combate no superaba las 87 horas de vuelo. No era un mito ni una exageración patriótica, era la estadística más cruel de toda la batalla. Los aviones alemanes podían colocarse exactamente en el punto ciego del Hurricane, un ángulo de 90 grados donde el piloto británico quedaba completamente indefenso, sin forma de intuir el ataque hasta que los proyectiles entraban por el fuselaje o golpeaban directamente la cabina. Y mientras todo esto sucedía en el aire, abajo, en un taller pequeño y casi olvidado en el complejo industrial de Miles Aircraft, un hombre llamado Frederick George Miles, cuyo mayor logro académico había sido aprender a trabajar madera en el negocio de su padre, estaba obsesionado con una idea que parecía absurda incluso para él mismo. Aquel hombre, que pasaba más tiempo escuchando a los pilotos que leyendo informes técnicos, se había dado cuenta de que la guerra no dependía únicamente de motores, blindajes o maniobrabilidad, sino de algo más simple y a la vez más profundo: la capacidad de un ser humano para anticipar una amenaza. Había oído una conversación en particular días antes que lo había dejado inquieto. Un piloto, con la voz rota por el cansancio, explicaba que podía sentir la presencia del enemigo detrás de él, como una intuición casi animal, pero que no podía confirmarla sin girar tanto la cabeza que terminaba perdiendo la formación. Aquellas palabras resonaron en la mente del ingeniero durante horas y terminaron sembrando una pregunta que sería el origen de una de las ideas más extrañas y más valiosas de toda la guerra. ¿Y si el aire pudiera alertar al piloto? ¿Y si el avión pudiera reaccionar a la presencia del enemigo sin necesidad de verlo? La idea era ridícula, tan ridícula que ni siquiera se atrevió a mencionarla en voz alta al principio. Porque ¿cómo explicar que lo que imaginaba no tenía que ver con instrumentos sofisticados ni con mecanismos complejos, sino con una simple tira de tela adherida al ala? Sin embargo, Miles había observado algo durante una tormenta meses atrás. Cuando el viento golpeaba una superficie flexible, la hacía vibrar de manera diferente dependiendo de la intensidad y la dirección. Aquella vibración podía funcionar como una especie de señal visual, una pista primitiva pero efectiva de lo que ocurría en la corriente de aire. Los aviones enemigos que se acercaban por detrás para atacar generaban inevitablemente turbulencias, pequeñas distorsiones invisibles que recorrían el aire como ondas en el agua. Y aunque un piloto no pudiera percibirlas, un objeto lo suficientemente ligero podría hacerlo. Esa fue la chispa que convirtió la idea en un experimento. Fabricar tiras finas de tela, sujetarlas a pequeños marcos de alambre y colocarlas en la parte superior de las alas, en un ángulo donde el piloto pudiera verlas con el rabillo del ojo sin necesidad de mover la cabeza. Si un enemigo entraba en la estela que dejaba el avión británico, esas tiras vibrarían de una forma tan intensa y tan distinta que el piloto podría entender al instante que alguien lo estaba persiguiendo. La primera prueba que realizó fue tan clandestina como peligrosa, porque no tenía permiso para modificar ningún avión del gobierno.
Convenció a un mecánico de confianza para subir a una escalera, prendió las tiras sobre el ala de un Hurricane estacionado en el aeródromo de Brooklands y esperó al piloto de pruebas que debía someter la aeronave a maniobras extremas. El piloto, al ver aquellas tiras ondeando en el viento, se echó a reír. No podía creer que alguien pretendiera mejorar un avión de combate con algo que parecía más un juguete infantil que una herramienta militar. Pero aún así subió a la cabina, encendió el motor y despegó. Lo que sucedió después cambiaría la historia de la aviación británica. Porque a diferencia de lo que todos esperaban, las tiras no se desprendieron, ni bloquearon nada, ni afectaron la aerodinámica del avión. En cambio, reaccionaron de una manera tan precisa a la aproximación del avión perseguidor que el piloto pudo anticipar cada movimiento del atacante sin girar la cabeza. Y por primera vez en toda la guerra, un Hurricane fue capaz de esquivar a un enemigo que se aproximaba desde su punto ciego. Aquella demostración secreta sembró una revolución que los altos mandos se negaban a aceptar, pero cuya efectividad se volvería imposible de ignorar. El piloto de pruebas aterrizó con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer atravesarle el pecho, y mientras apagaba el motor del Hurricane todavía podía sentir en las manos el temblor que le había producido el descubrimiento de que aquellas tiras de tela pegadas con cinta adhesiva no solo habían funcionado, sino que habían sido capaces de advertirle del ataque de un segundo avión incluso antes de que el ruido del motor perseguidor alcanzara sus oídos. Cuando bajó de la cabina, no buscó inmediatamente a Miles para felicitarlo, sino que pasó varios segundos observando la superficie superior de las alas, intentando comprender cómo algo tan simple había logrado resolver un problema que ingenieros de renombre llevaban meses sin saber siquiera cómo abordar. Y aunque él no tenía la capacidad técnica para explicar la aerodinámica detrás de ese fenómeno, sabía perfectamente detectar una ventaja táctica cuando la veía. Y esto, lo que tenía enfrente, no era una ventaja menor, sino una pieza completamente nueva en el tablero de la batalla aérea. Miles, sin embargo, no estaba celebrando, porque comprendía con inquietante claridad que el verdadero desafío no era demostrar que el sistema funcionaba, sino lograr que los oficiales al mando aceptaran que una idea tan poco ortodoxa, tan alejada de los estándares militares y tan carente de elegancia técnica, merecía ser implementada en plena guerra. En el Reino Unido de aquel momento, donde cada tornillo, cada perno y cada centímetro de estructura debía pasar por comités, firmas y verificaciones formales, la idea de colocar tiras de tela dentro del campo visual del piloto parecía casi una ofensa contra la ingeniería seria. No se trataba de mejorar el motor, ni el blindaje, ni la instrumentación, sino de añadir un simple indicador visual que respondía a vibraciones. Y aunque su simplicidad era justamente lo que lo hacía genial, era también lo que lo volvía sospechoso para los departamentos técnicos que preferían soluciones elegantes antes que soluciones prácticas. Aún así, Miles decidió presentar la idea al comandante del aeródromo, un coronel que ya había visto demasiadas propuestas estrafalarias para dejarse impresionar, y que, de hecho, recibió a Miles con un gesto de fatiga cansada porque la guerra estaba devorando cada minuto de su tiempo y no tenía paciencia para escuchar extravagancias. En cuanto Miles mencionó el término cinta adhesiva, el coronel arqueó una ceja, inhaló profundamente y dejó claro que no tenía intención de autorizar modificaciones experimentales en aviones de combate en pleno periodo de máxima tensión. Pero Miles, lejos de retroceder, abrió una carpeta con fotografías tomadas durante la prueba y explicó, con una calma inesperada, que la vibración de las tiras era completamente predecible, que cada patrón correspondía a un tipo concreto de turbulencia generada por la presencia de un avión enemigo, y que no había ninguna alteración negativa para el rendimiento del Hurricane, lo que significaba que la idea era segura, reversible y potencialmente revolucionaria. El coronel, intentando mantener la compostura, le preguntó si era consciente de lo ridículo que sonaba todo aquello. Y Miles respondió que sí, que lo sabía perfectamente, pero que no tenía intención de disfrazar la verdad para que sonara más respetable. La idea era ridícula. Lo que no era ridículo era el número de pilotos que estaban muriendo porque jamás llegaban a ver al enemigo. Y por primera vez en aquella reunión el coronel dejó de mirar la carpeta y fijó la vista directamente en Miles, porque esas palabras no eran un argumento técnico, sino un recordatorio moral, y en la guerra, la eficacia siempre debe imponerse sobre el orgullo profesional. Aún así, el coronel necesitaba pruebas adicionales y ordenó que 2 Hurricanes más fuesen equipados con las tiras de vibración para realizar maniobras de seguimiento con 2 Spitfires que actuarían como perseguidores. Durante la prueba, los pilotos británicos no solo fueron capaces de detectar la aproximación de los aviones enemigos con segundos de antelación, una eternidad en combate aéreo, sino que además desarrollaron un lenguaje intuitivo basado en la intensidad del movimiento de las tiras.
Una vibración suave indicaba un perseguidor lejano, una vibración brusca señalaba un atacante directo, y el patrón irregular que se producía cuando el perseguidor maniobraba para colocarse en posición de disparo permitía al piloto en riesgo iniciar una maniobra evasiva incluso antes de que el enemigo encontrara estabilidad. Por primera vez el Hurricane tenía ojos en su punto ciego, y eso cambiaba todo. Los informes de la prueba fueron tan contundentes que el coronel solicitó una evaluación formal del mando de cazas, pero cuando los altos mandos recibieron la propuesta, la reacción no fue de entusiasmo sino de rechazo inmediato. El Comité de Ingeniería Aeronáutica examinó el informe y concluyó, de manera fría y burocrática, que la idea no superaba los estándares mínimos de diseño técnico, que carecía de base científica suficiente y que la Real Fuerza Aérea no podía permitir que sus pilotos dependieran de métodos experimentales que pudieran generar distracciones visuales. Aquella frase, distracciones visuales, quedó grabada en la memoria de Miles, porque la realidad del combate era justamente lo contrario. Los pilotos estaban muriendo porque no tenían ninguna señal visual que los alertara del enemigo. Lo que los ingenieros del comité llamaban distracción era, en el mundo real, una advertencia vital. Pero la guerra no espera que los comités estén satisfechos, y mientras el proyecto era rechazado en oficinas llenas de papeles, los pilotos seguían muriendo en el aire. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. Un comandante de escuadrón, conocido por su carácter indisciplinado y su disposición a ignorar órdenes que consideraba estúpidas, colocó las tiras en 3 hurricanes de manera totalmente clandestina, sin informar a nadie. La primera vez que despegaron, los pilotos notaron de inmediato la diferencia, porque ya no dependían de un instinto casi supersticioso para evitar ser derribados, sino que podían leer el aire de una manera nueva, casi como si el propio avión estuviera susurrándoles la presencia del enemigo. En uno de esos vuelos, un joven piloto llamado Ernie Mallory, que llevaba apenas 3 semanas en combate, logró esquivar un ataque que habría sido letal de no ser por el violento aleteo de la tira situada en el ala derecha. Mallory no solo sobrevivió, sino que logró darse la vuelta completa, sorprender a su perseguidor y derribarlo, convirtiéndose en el primer piloto en confirmar un derribo gracias al sistema improvisado de cinta adhesiva. Y mientras Mallory regresaba al aeródromo con una mezcla de incredulidad y alivio, ya sabía que aquello no era una coincidencia, ni un golpe de suerte, sino el inicio de algo que pronto se volvería imparable. La noticia del derribo logrado por Ernest Mallory corrió por el aeródromo con la velocidad de un incendio desatado en un granero seco, porque no solo se trataba del primer caso documentado en el que un Hurricane lograba anticipar un ataque desde su punto ciego, sino que además lo había logrado gracias a un invento que oficialmente no existía, un sistema que los altos mandos habían desestimado de manera tajante, calificándolo como una distracción inútil construida con materiales indignos de un avión de combate moderno. Aquello convertía el logro de Mallory en algo aún más poderoso, porque demostraba que la intuición de un ingeniero subestimado podía ser más valiosa que toda la teoría acumulada en los escritorios de Londres, y eso era algo que los pilotos, que vivían y morían en fracciones de segundo, entendían mejor que nadie. Cuando Mallory aterrizó, con la adrenalina todavía atorada en la garganta y el pulso tan acelerado que apenas podía desabrocharse el cinturón de la cabina, fue recibido por una multitud de mecánicos, pilotos y oficiales que querían saber si la historia que acababa de llegar por radio era real, o si se trataba de un malentendido producido por el caos del combate. Mallory, todavía temblando, explicó que el enemigo se había colocado detrás de él con la precisión habitual de los veteranos de la Luftwaffe, pero que antes de que pudiera siquiera plantearse la posibilidad de girar la cabeza, la tira del ala comenzó a sacudirse con tanta violencia que su reacción fue instantánea, como si una alarma interna hubiera sonado dentro de su mente, obligándolo a ejecutar un quiebre brusco hacia la izquierda que lo sacó de la trayectoria del proyectil justo en el momento decisivo. Mientras Mallory describía aquel instante, los pilotos se miraban entre ellos con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, porque todos habían experimentado esa sensación de amenaza invisible, ese presentimiento de que alguien estaba ahí atrás apuntando directamente a su cabina, pero ninguno había tenido forma de convertir ese presentimiento en una reacción tácticamente válida. Y sin embargo, allí estaba Mallory, vivo, ileso y con un derribo confirmado, gracias a una simple tira de tela adherida con cinta adhesiva. La conversación no tardó en llegar a oídos del comandante de escuadrón, un hombre de carácter duro, mirada siempre tensa y una capacidad notable para percibir cuándo una idea merecía la pena, incluso si no cumplía con los criterios formales. Durante años había visto cómo burocracias completas rechazaban soluciones prácticas porque no venían acompañadas de un manual técnico o porque no tenían respaldo académico, pero también sabía que la guerra no esperaba a que los comités firmaran papeles y que si los pilotos seguían cayendo, pronto no quedaría nadie para defender la isla.
Por eso, esa misma noche, convocó a una reunión clandestina en uno de los hangares, iluminado solo por 2 lámparas colgantes, donde reunió a los pilotos de los varios hurricanes disponibles y a los mecánicos que se habían prestado a ayudar. Allí, bajo la luz tenue y con el sonido lejano de las sirenas antiaéreas que anunciaban otro bombardeo, el comandante dio una orden que cambiaría la historia de su escuadrón: equipar todos los hurricanes con las tiras de vibración, ignorando la prohibición oficial. Y aunque aquello constituía una violación directa del reglamento, ningún piloto dudó ni un instante, porque la alternativa era seguir despegando cada mañana sabiendo que podían morir por un enemigo que jamás tendrían oportunidad de ver. Esa noche trabajaron en silencio absoluto, conscientes de que si eran descubiertos, las sanciones serían severas, y aún así colocaban cuidadosamente cada tira, midiendo el ángulo exacto para que quedara dentro del campo visual del piloto sin bloquear la vista frontal. Los mecánicos reforzaban los bordes con cinta adhesiva, verificaban que la tela vibrara de manera natural con el viento y retiraban cualquier residuo para evitar que el sistema se desprendiera durante maniobras de alta velocidad. Con cada avión completado, sentían que estaban construyendo algo más que un sistema de alerta. Estaban construyendo una posibilidad real de supervivencia. A la mañana siguiente, el escuadrón completo despegó antes del amanecer, cuando el cielo aún tenía ese tono gris azulado que anuncia el comienzo de un día que podría ser el último para cualquiera de ellos. A medida que ganaban altitud, los pilotos observaban las tiras de reojo, intentando acostumbrarse a su presencia, algunos incluso sintiendo un leve nudo en el estómago al pensar que su vida dependía de algo que, para ojos inexpertos, parecía un pañuelo viejo pegado con cinta barata. Pero a medida que el viento aumentaba, las tiras respondían con movimientos suaves y armónicos, recordándoles que estaban allí para hablarles en el lenguaje de la turbulencia. Fue durante esa patrulla matutina cuando ocurrió el primer ataque, un encuentro que habría terminado en tragedia si no fuera por el sistema clandestino. Desde más de 3000 metros por encima del canal, un grupo de Messerschmitt se lanzó en picado hacia ellos, una maniobra clásica utilizada para aprovechar la energía acumulada en la caída. Normalmente los hurricanes habrían recibido los primeros impactos sin advertencia, pero esta vez, casi al unísono. Las tiras comenzaron a vibrar, primero de manera leve, luego con una intensidad creciente que parecía sincronizar los nervios de los pilotos en una alerta compartida. En cuestión de segundos, todo el escuadrón rompió formación para ejecutar maniobras evasivas, y la nube de proyectiles que habría atravesado sus fuselajes golpeó solo aire vacío. Lo sorprendente no fue únicamente que lograron evitar el ataque, sino que varios pilotos, al darse la vuelta para contraatacar, encontraron a los Messerschmitt expuestos en un ángulo vulnerable, lo que les permitió derribar a 2 de ellos en un lapso de menos de 1 minuto. Cuando regresaron al aeródromo, las caras de los pilotos no mostraban euforia, sino algo más profundo: la convicción de que el sistema funcionaba de verdad y de que, gracias a él, seguían con vida. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente superó incluso las expectativas más optimistas. Durante un enfrentamiento masivo que involucró a 12 Hurricanes contra un número similar de cazas alemanes, las tiras de vibración actuaron como si fueran una extensión de la conciencia de los pilotos. Cada sacudida se convertía en una señal inmediata, cada señal se convertía en una maniobra, y cada maniobra evitaba una muerte que antes habría sido inevitable. Ninguno de los hurricanes equipados con el sistema fue derribado durante ese combate, algo que jamás había ocurrido desde el inicio de la batalla. Los informes de aquel día fueron tan contundentes que el comandante supo que el secreto no podría mantenerse mucho tiempo. Era cuestión de horas antes de que la historia se extendiera más allá del escuadrón, alcanzando los oídos de oficiales que jamás aceptarían que el mérito de una mejora tan decisiva recayera en un ingeniero sin diploma que había decidido pegar tiras de tela sobre las alas de un avión. Lo que el escuadrón no sabía era que, en Londres, algunos oficiales ya habían oído rumores y estaban a punto de intervenir con dureza. Mientras el escuadrón celebraba en privado el hecho extraordinario de haber sobrevivido a 2 días consecutivos de combate sin sufrir bajas, un logro que en plena batalla de Gran Bretaña era tan improbable que rozaba lo milagroso, en Londres comenzaban a formarse nubes oscuras alrededor de aquella innovación clandestina que nadie en el mando superior había autorizado y que, desde la perspectiva burocrática, representaba una amenaza mucho mayor de lo que los pilotos podían imaginar. No era una amenaza técnica, ni operacional, ni siquiera moral. Era una amenaza de precedentes, porque si se permitía que una idea creada por un ingeniero no titulado y adoptada sin aprobación oficial se convirtiera en un estándar de combate, entonces toda la estructura jerárquica que gobernaba la ingeniería aeronáutica quedaría en evidencia, y eso era algo que varios oficiales de alto rango no estaban dispuestos a tolerar. El primer golpe no vino en forma de una reprimenda directa, sino de un orden burocrático disfrazado de inspección rutinaria.
Una mañana, cuando los mecánicos estaban ajustando las tiras de vibración para la siguiente misión, un convoy proveniente del Ministerio del Aire llegó inesperadamente al aeródromo, transportando a 3 oficiales que caminaban con la rigidez característica de quienes se consideran guardianes del orden técnico y doctrinal. Exigieron revisar cada Hurricane presente en el hangar, y cuando descubrieron las tiras adheridas a las alas, reaccionaron con una indignación tan exagerada que parecía que hubieran encontrado explosivos improvisados atados al fuselaje. Uno de ellos declaró, con una voz cargada de superioridad, que aquello constituía una alteración no autorizada de material aéreo del gobierno de Su Majestad, y que tales modificaciones no solo eran ilegales, sino peligrosas, porque introducían elementos no probados que podrían comprometer la integridad estructural del ala. Los pilotos presentes intentaron explicar que el sistema había salvado vidas en combate real, pero los inspectores no querían escuchar historias de campo, porque para ellos las experiencias tácticas no tenían valor frente a los documentos sellados y los procedimientos que ellos mismos custodiaban. Lo único que les importaba era restaurar el orden, y el orden, según ellos, dictaba que ningún avión podía despegar con equipamiento no autorizado. Por eso, emitieron una orden inmediata para retirar todas las tiras de vibración, una orden que debía cumplirse antes del atardecer, bajo amenaza de sanción disciplinaria para el comandante de escuadrón. Aquella noche fue una de las más tensas que se vivieron en el aeródromo. Los pilotos, que sabían que desobedecer podía poner en riesgo sus carreras y posiblemente sus vidas, se reunieron en el comedor del personal, donde las discusiones se sucedían unas tras otras, siempre con el mismo punto central: obedecer significaba volver a volar ciegos. Desobedecer significaba enfrentar a un ministerio que no perdonaba insubordinaciones. El comandante escuchó a todos, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, mientras repasaba en su mente cada combate reciente, cada piloto que había regresado ileso gracias a esas tiras, cada maniobra evasiva que había sido posible gracias a aquella vibración inesperada que les había devuelto la vida en el último instante. Sabía que desobedecer era arriesgado, pero también sabía que perder hombres por una prohibición absurda era aún peor. Finalmente, después de un silencio que pareció interminable, pronunció las palabras que sellarían su destino. La orden dice que no podemos despegar con las tiras colocadas en las alas, pero no dice que no podamos volver a colocarlas después de rodar a la zona remota del aeródromo. Esa frase, formulada con una astucia que mezclaba disciplina y rebeldía, encendió un murmullo de aprobación entre los pilotos. No romperían la orden de manera explícita, simplemente la interpretarían de la manera más favorable para la supervivencia de todos. Al amanecer del día siguiente, los hurricanes fueron alineados para inspección conforme a las reglas, y todos ellos, obedientemente, tenían las tiras retiradas. Los inspectores del Ministerio del Aire revisaron cada avión con la satisfacción fría de quienes creen haber restaurado el orden, y cuando terminaron, abandonaron el aeródromo dejando tras de sí una sensación amarga. Sin embargo, tan pronto como el convoy se alejó por el camino principal, los mecánicos que habían estado esperando en silencio sacaron las tiras cuidadosamente guardadas y comenzaron a instalarlas de nuevo, trabajando con la rapidez de un equipo que sabe que su labor es una cuestión de vida o muerte. Ese mismo día, sin saber que la rebelión había continuado en secreto, el mando de cazas envió una notificación formal al comandante del escuadrón. Se abría una investigación para determinar quién había autorizado las modificaciones no reglamentarias y si debían presentarse cargos disciplinarios. Era evidente que Londres no estaba dispuesto a dejar pasar aquella transgresión, pero el comandante, lejos de intimidarse, decidió que la mejor forma de enfrentar aquello era demostrando resultados imposibles de ignorar. Y el destino, como si quisiera reforzar su decisión, ofreció una oportunidad inmediata. Apenas 2 horas después de reinstalar las tiras, el escuadrón recibió la orden de interceptar una formación de bombarderos Heinkel escoltados por Messerschmitt que se dirigía hacia el puente de Londres. Era una de esas misiones donde los combatientes sabían que cualquier error podía tener consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para miles de civiles atrapados en la ciudad. Mientras ascendían en formación, el sol reflejaba sobre las alas de los hurricanes y las tiras, movidas por el viento creciente, parecían pequeñas banderas marcando la dirección del destino. Los pilotos permanecieron atentos, siempre mirando de reojo ese movimiento sutil que solo ellos podían interpretar correctamente. Y no pasó mucho tiempo antes de que las tiras comenzaran a vibrar con una intensidad repentina, como si el aire mismo se hubiera vuelto inquieto. Las vibraciones no eran aleatorias. Aquella señal, más fuerte y más brusca que cualquiera de las anteriores, revelaba algo que habría pasado totalmente desapercibido sin el sistema improvisado. Un grupo de cazas alemanes se había colocado en un patrón de ataque vertical desde una posición ligeramente elevada, una maniobra conocida por su brutal efectividad.
Los hurricanes, sin tiempo para pensar, rompieron formación casi al mismo tiempo, obedeciendo una señal visual que ningún instrumento británico era capaz de detectar. Y aquel quiebre repentino cambió por completo el rumbo del combate. Los Messerschmitt, que estaban seguros de tener el ángulo perfecto para abrir fuego sin riesgo alguno, se encontraron de pronto con un vacío porque su presa había desaparecido en un instante, rompiendo exactamente en la dirección que la física del ataque habría considerado imposible. En lugar de derribar hurricanes indefensos, se encontraron volando de manera descoordinada, y esa descoordinación fue explotada por los pilotos británicos, que lograron aprovechar densas nubes para reposicionarse y contraatacar desde ángulos que los alemanes no habían previsto. El combate fue feroz, extendiéndose durante varios minutos que parecieron horas, pero cuando los hurricanes regresaron no habían perdido ni un solo avión. Y lo más importante, habían logrado derribar varios Messerschmitt sin que ninguno de los pilotos británicos sufriera daños graves. Cuando el comandante informó los resultados a Londres, no lo hizo con arrogancia ni con un tono de desafío, sino con datos concretos, números imposibles de ignorar, testimonios de pilotos y grabaciones de radio donde podía escucharse cómo las vibraciones habían dado las alertas clave que habían salvado vidas. Y en una guerra donde perder vidas era el pan de cada día, Londres se encontró ante una realidad incómoda. Pero aceptar aquello públicamente tendría consecuencias para las carreras de varios oficiales que habían rechazado el sistema desde el principio, y por eso decidieron una estrategia tan predecible como mezquina: autorizar una evaluación limitada que, en teoría, permitiría validar el sistema, pero que en la práctica estaba diseñada para sabotearlo. Lo que Londres no sabía era que el escuadrón tenía un plan aún más audaz. La decisión del Ministerio del Aire de autorizar una evaluación limitada parecía, en apariencia, un gesto conciliador, un intento de examinar de manera objetiva la eficacia del sistema improvisado de tiras vibrantes que Miles había creado casi en secreto. Pero el comandante del escuadrón sabía leer entre líneas con la precisión de un jugador experto en partidas de ajedrez y entendió de inmediato que aquella prueba no estaba diseñada para validar nada, sino para fallar de manera controlada y así justificar una prohibición definitiva que cerrara el asunto para siempre. Era un movimiento clásico de la burocracia londinense: aparentar apertura mientras se cavaba la tumba de la innovación que incomodaba a los rangos superiores. Para que la trampa funcionara, el ministerio seleccionó a 2 hurricanes y designó a un equipo de prueba que incluía a un piloto que, aunque talentoso, era conocido por su carácter excesivamente formal, alguien que jamás se desviaría de un protocolo, incluso si su vida dependía de ello, lo que lo convertía en el candidato perfecto para generar un informe objetivo que en realidad no dejaría espacio para conclusiones favorables. Además, el ministerio exigió que el enfrentamiento se realizara en un entorno de prueba controlado, sin aviones enemigos reales, sin maniobras extremas, sin el caos natural del combate donde las tiras brillaban. En otras palabras, querían un escenario artificial donde el sistema, por diseño, parecería innecesario. Sin embargo, el comandante no estaba dispuesto a dejar que la libertad de sus pilotos y posiblemente sus vidas quedaran a merced de una prueba amañada. Sabía que la única manera de salvar el invento era exponer a los burócratas a una verdad tan innegable que no pudieran esconderla en reportes o en tecnicismos. Por eso reunió a miles, a los pilotos más experimentados y a los mecánicos que habían colocado las tiras desde el principio. Y juntos, en un círculo silencioso dentro del hangar, elaboraron un plan que convertiría la evaluación limitada en una demostración imposible de manipular. El corazón del plan era simple pero arriesgado: provocar dentro del marco de la prueba una situación real de amenaza aérea que el piloto designado por el ministerio no pudiera evitar sin la ayuda de las tiras, obligándolo a reconocer que el sistema funcionaba incluso en condiciones que él mismo no había solicitado. Para lograrlo, necesitaban la colaboración de otro escuadrón amigo que volaba Spitfires en una base cercana. Y cuando el comandante de aquel escuadrón escuchó la propuesta, no tardó ni un minuto en aceptar, porque él también había perdido pilotos por ataques invisibles y sabía que algo tan simple como aquel sistema podía cambiar radicalmente las estadísticas de supervivencia. El día de la prueba amaneció con un cielo tan claro que parecía pintado, con una visibilidad perfecta que Londres usaría para argumentar que en condiciones ideales no había necesidad de inventos extraños. Los oficiales del ministerio llegaron vestidos con sus uniformes perfectamente planchados, con carpetas llenas de formularios que ya tenían las conclusiones escritas antes de comenzar, y se instalaron en un camión observatorio con equipos de radio para monitorear cada movimiento. El piloto asignado realizó las comprobaciones de rutina, se subió a la cabina y despegó con la tranquilidad de quien cree que nada inesperado sucederá. Pero mientras ascendía para cumplir las maniobras previstas, el escuadrón de Spitfires, oculto sobre las nubes, se preparaba para ejecutar su papel en la demostración, acercándose desde la altitud adecuada para simular un ataque real.
Cuando los Spitfires entraron en trayectoria descendente, el aire alrededor del Hurricane comenzó a alterarse con las vibraciones que solo un avión enemigo cercano podía generar, y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. La tira en el ala del Hurricane, que hasta ese instante había permanecido en reposo, se estremeció con una violencia súbita, justo en el ángulo donde el piloto podía verla claramente. La vibración, completamente inesperada para un piloto que creía estar en un vuelo de prueba ficticio, lo sobresaltó de tal forma que instintivamente ejecutó un quiebre evasivo hacia la derecha, un movimiento tan rápido que el propio equipo del ministerio, escuchando la radio, asumió que había habido una falla mecánica. Pero segundos después, cuando los Spitfires pasaron por donde habría estado la cabina del Hurricane si el piloto no hubiera reaccionado, la verdad se hizo evidente incluso para quienes querían negarla. La simple tira de tela había detectado un ataque que sus ojos no habían visto y que ningún instrumento habría registrado. El piloto, aturdido por el sobresalto y consciente de que había evitado un impacto directo, comunicó por radio que desconocía qué había ocurrido, pero que la señal visual había sido tan clara y tan inmediata que no había podido ignorarla. Los oficiales del ministerio se quedaron en silencio, obligados a presenciar un hecho que contradecía completamente su narrativa de que el sistema era inútil. Y aunque intentaron en un principio excusarse diciendo que la prueba no cumplía sus parámetros establecidos, no pudieron borrar el hecho principal. Un ataque simulado había sido evitado gracias a la vibración inesperada. El comandante, que había estado siguiendo la demostración desde tierra con una mezcla de tensión y satisfacción, sabía que aquel era solo el primer paso. Si querían destruir por completo la oposición del ministerio, necesitaban algo aún más contundente. Por eso había coordinado un segundo movimiento, una prueba comparativa. Mientras el primer Hurricane, equipado con las tiras, regresaba a tierra, un segundo avión, completamente desprovisto del sistema improvisado, despegó para completar la misma serie de maniobras. El piloto que lo comandaba, consciente del propósito de la prueba, mantuvo una disciplina férrea, realizando cada giro y cada ascenso exactamente como el ministerio había solicitado, mientras los Spitfires, desde una posición oculta, se preparaban para repetir la maniobra de ataque simulado. Cuando los Spitfires entraron en picado hacia él, el Hurricane sin tiras no tuvo ninguna advertencia. No hubo vibración, no hubo señal, no hubo alarma visual. Como era de esperarse, no ejecutó ninguna maniobra evasiva, porque para él el cielo estaba completamente despejado. El ataque simulado no lo destruyó porque era solo un ejercicio, pero la imagen captada desde tierra mostraba con una claridad indiscutible algo que ningún oficial podía negar. Un avión con tiras detectaba el ataque y sobrevivía. Un avión sin tiras no tenía ninguna oportunidad. La información se registró en fotografías aéreas, grabaciones de radio y testimonios del piloto del primer Hurricane, y cuando los oficiales del ministerio vieron los dos resultados lado a lado, su expresión cambió de indignación a alarma. No podían ocultarlo. No podían mentir. No podían revertir la evidencia sin destruir todas las reglas del análisis militar. Lo más sorprendente fue lo que siguió, porque esa misma tarde el ministerio envió un telegrama urgente al mando de cazas, autorizando la instalación experimental del sistema en un número mayor de aeronaves, pero la palabra experimental era claramente un intento de suavizar lo inevitable. Habían perdido la batalla política contra una idea que funcionaba, y lo que Londres aún no sabía era que la guerra estaba a punto de dejarles claro que esta pequeña innovación no solo era útil, sino absolutamente vital, porque en cuestión de días, la Luftwaffe intentaría un ataque que pondría a prueba cada centímetro de ala, cada vibración y cada decisión de aquellos pilotos. Los oficiales del Ministerio del Aire regresaron a Londres con informes contradictorios, fotografías que desmentían sus objeciones y un silencio incómodo entre todos los presentes, porque ninguno sabía aún cómo explicar ante los superiores que una idea improvisada con tiras de tela, adhesivo y un ingeniero que había sido relegado al fondo del taller había demostrado ser más eficaz que varios años de inversión en instrumentos ópticos, miras electrónicas y sistemas de alerta sonora que, en la práctica real del combate, resultaban casi inútiles contra los ataques sorpresa de los cazas alemanes. Sin embargo, antes de que la burocracia lograra digerir aquella humillación, la Luftwaffe decidió actuar con una contundencia que transformó la discusión en una cuestión de vida o muerte. 3 días después de la prueba, cuando los hurricanes del comando de caza apenas habían tenido tiempo para recibir en parte las tiras adicionales, la inteligencia británica emitió un informe urgente señalando que la Luftwaffe reorganizaba a sus pilotos veteranos para realizar un golpe relámpago sobre aeródromos costeros con la intención de paralizar, aunque fuera temporalmente, las operaciones de defensa. Aquella advertencia no era una simple señal. Era un eco siniestro de la desesperación alemana al notar que sus tácticas habituales estaban perdiendo efectividad.
y que necesitaban un ataque masivo para intentar recuperar el equilibrio estratégico. Los hurricanes equipados con tiras vibrantes fueron desplegados en primera línea, en un movimiento que algunos oficiales consideraron imprudente, ya que el ministerio aún no había emitido la autorización formal para su adopción completa, pero la urgencia de la situación hizo que el comandante ignorara la cadena de permisos y aplicara un principio que en tiempos de guerra ha salvado más vidas que cualquier manual. Si algo funciona, se usa. Y si salva pilotos hoy, ya se justificará ante la burocracia mañana. El amanecer del ataque llegó con una calma engañosa, con un cielo de un azul tan limpio que parecía casi burlarse de la brutalidad que se avecinaba. A las primeras luces, los radares detectaron múltiples formaciones alemanas volando en direcciones divergentes, una táctica diseñada para confundir a los controladores británicos y dispersar las fuerzas defensoras. Las estaciones de radar comenzaron a marcar vectores sin descanso, mientras los operadores gritaban coordenadas que parecían multiplicarse de minuto en minuto. Fue entonces cuando los hurricanes despegaban desde sus aeródromos costeros, aún con el rocío matutino resbalando por las alas, mientras los mecánicos en tierra observaban con ansiedad las tiras adheridas que temblaban suavemente con el propio viento del despegue. Sabían que ese simple detalle podía significar la diferencia entre ver regresar a sus pilotos o recibir solo las placas de identificación dentro de un sobre marrón. Minutos después del despegue, la primera oleada de cazas alemanes, compuesta por Messerschmitts y Focke-Wulfs que habían volado desde bases situadas en Francia ocupada, irrumpió en la zona norte en un ángulo difícil de interceptar. Los pilotos británicos, todavía ascendiendo hacia altitud operativa, no tenían contacto visual, y el sol les golpeaba de frente, creando un brillo traicionero que podía ocultar siluetas enemigas hasta el último segundo. Fue en ese instante, en ese vacío sensorial, donde el sistema improvisado demostró su verdadero valor. La primera vibración no llegó por la radio ni por los instrumentos, sino por una tira situada en el borde de ataque del ala izquierda del Hurricane del teniente Graham, un piloto joven que acumulaba menos de 30 horas de combate real y que, sin embargo, tenía una disciplina férrea para seguir los protocolos establecidos. Mientras ascendía hacia los 3000 metros, Graham notó que la tira comenzaba a estremecerse con un patrón irregular pero insistente, algo que no se parecía al viento ni a las turbulencias de ascenso, sino a esa señal vibrante que Miles había descrito como un latido externo, un pulso que coincidía con un avión aproximándose en un ángulo incómodo. Sin tener aún contacto visual, Graham alertó al resto de su sección y ejecutó un viraje amplio, un movimiento que a un observador terrenal podría haber parecido innecesario, pero que, visto desde la perspectiva alemana, cambió por completo la geometría del ataque. Cuando el piloto finalmente giró lo suficiente como para ver la amenaza, descubrió que un par de Messerschmitts estaban ya entrando en la trayectoria que lo habría convertido en un blanco fácil si no hubiera reaccionado con aquella antelación que únicamente las tiras podían haberle proporcionado. La maniobra de Graham, inesperada para los cazas enemigos, provocó un pequeño retraso en la sincronización del ataque, un lapso de apenas segundos que, sin embargo, permitió que los otros hurricanes de la sección se reorganizaran en una formación defensiva más estrecha. Aquella alteración diminuta, casi microscópica en cualquier registro matemático, desencadenó un efecto dominó que transformó un ataque alemán inicialmente favorable en un intercambio mucho más equilibrado, hasta el punto de frustrar la intención de los pilotos enemigos de derribar varios aviones británicos en su primera pasada. En tierra, los oficiales del Ministerio del Aire que observaban la misión desde los centros de mando no tardaron en notar que algo estaba ocurriendo, porque el patrón de evasión de los hurricanes no coincidía con la secuencia habitual de retrasos y errores que caracterizaba los ataques sorpresa alemanes. Los pilotos estaban reaccionando demasiado rápido, casi como si supieran de antemano la posición de las amenazas, y lo hacían incluso antes de que los controladores pudieran dar instrucciones claras. Aquello, para los burócratas más rígidos, resultaba desconcertante. A medida que avanzaba la batalla, varios hurricanes equipados con tiras comenzaron a operar con una claridad emocional casi inquietante, porque podían intuir amenazas que no veían y ejecutar maniobras de supervivencia antes de que el enemigo los fijara en la mira. Las tiras temblaban, a veces apenas perceptiblemente, alertando de un avión que se acercaba desde abajo, desde atrás o desde un ángulo muerto. Y ese simple estímulo, tan primitivo y tan eficiente, permitía a los pilotos mantener una conciencia espacial que ningún radar embarcado podía proporcionar en aquellos años. Uno de los momentos más decisivos ocurrió cuando un grupo de Focke-Wulfs intentó realizar un ataque clásico de picado sobre un aeródromo cercano, esperando sorprender a los Hurricanes desde arriba. Hubiera sido devastador, pero las tiras instaladas en los aviones que patrullaban esa zona comenzaron a vibrar con una intensidad que indicaba una amenaza múltiple y cercana. Sin esa señal, los británicos habrían sido sorprendidos por completo,
pero gracias a ella iniciaron un ascenso defensivo justo a tiempo, interceptando a la formación alemana antes de que pudiera ejecutar su intención. Aquel único ascenso oportuno salvó decenas de vidas y frenó un ataque que, de haberse logrado, habría alterado la capacidad operativa de toda la región durante semanas. Cuando finalmente terminó el combate y los Harricanes aterrizaron, exhaustos y con los tanques de combustible peligrosamente bajos, los pilotos salieron de las cabinas con expresiones que mezclaban incredulidad y alivio, sabiendo que habían enfrentado una emboscada masiva y que habían sobrevivido gracias a un invento que, hasta hacía pocos días, era considerado un capricho absurdo. Las tiras desgastadas y cubiertas de polvo de pólvora colgaban de las alas como si hubieran envejecido años en unas pocas horas. Los mecánicos, al verlas, se dieron cuenta de que habían presenciado algo extraordinario, porque nunca antes habían visto a los hurricanes regresar con tan pocas perforaciones en el fuselaje, después de un ataque alemán tan coordinado. Ese dato por sí mismo era una prueba imposible de ignorar. Y no solo para los mecánicos o los pilotos, sino también para los oficiales del ministerio que, desde Londres, recibían informes en tiempo real que mostraban una correlación clara entre los aviones equipados con tiras y los índices de supervivencia más altos registrados desde el inicio de la ofensiva alemana. El Ministerio del Aire, una institución acostumbrada a ignorar innovaciones incómodas, se encontró obligado a hacer lo que menos deseaba: aceptar, por necesidad estratégica, que el sistema improvisado era indispensable. En cuestión de días, se emitió una orden que permitía su instalación masiva, acompañada por una nota técnica cuidadosamente redactada que evitaba mencionar que la idea había surgido de un ingeniero subestimado y de unos mecánicos que habían confiado más en la realidad del combate que en los manuales escritos detrás. De escritorios blindados. El comandante, al leer la orden, sonrió con esa mezcla de satisfacción y cansancio que solo los líderes que han enfrentado a la burocracia y al enemigo al mismo tiempo pueden comprender. Sabía que no había ganado un premio ni un reconocimiento, sino algo mucho más valioso: la certeza de que su escuadrón viviría más tiempo, de que las posibilidades de volver a ver a sus pilotos caminar por la pista después de cada misión se habían multiplicado gracias a la vibración humilde de una cinta adhesiva bajo tensión. Y aunque Londres intentó presentar el nuevo sistema como un refinamiento técnico aprobado por los altos mandos, los pilotos sabían la verdad, porque la habían vivido en carne propia. Sabían que aquel invento, ridículo, había salvado más vidas en un solo día que algunas decisiones oficiales en meses enteros. Sabían que las alas de sus hurricanes, adornadas con tiras que parecían juguetes a primera vista, se habían convertido en el instrumento que les permitió anticipar la muerte y volar más allá de ella. Por eso, cuando al caer la tarde los pilotos caminaron juntos hacia la cantina, agotados pero vivos, algunos tocaron la tira adherida en el ala de su avión con una mezcla de gratitud y superstición. Y en silencio, todos entendieron que en la guerra, a veces, no gana el invento más brillante sobre el papel, sino el que en el aire vibra en el momento exacto y te dice, sin palabras, que debes moverte antes de que el enemigo sepa que estás ahí.